Vamos a ponernos en manos del Señor, que es el que hace todas las cosas posibles. Señor, buenas tardes. Te damos gracias, Señor, a esta hora del día, porque nos permites conectarnos por este medio electrónico, Señor, para escuchar de ti, Señor, usando mis labios, Señor, el capítulo de 10 de Génesis. Te suplico, Señor, que tú seas el que lleve la presentación, que los aciertos siempre sean tuyos y los desaciertos solamente sean míos, Señor, pero no permitas que me equivoque, Señor. Dame un poquito de tu sabiduría, Señor, y de la facilidad de palabra para poder hacer esta presentación. Te pido por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que abra su corazón y que puedan recibir lo que tú les quieras transmitir de este estudio, Señor, que sea para su aprovechamiento espiritual, Señor. Te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Pues vamos a empezar. Amén. Amén. No- Tranquilo, Pedrito, todo con calma. ¿Se ve la No tenemos presentación? prisa. Todavía no. ¿Ya le Todavía pusiste en no. la flecha verde de compartir? A ver, un segundito. En la parte Ahí baja de va. la pantalla, ahí en la flecha verde, ahí le pones compartir. Sí, Ya se va a empezar a ver. ahora sí. Ahí está. Perfecto. Ahora sí se ve bien. Ajá, sí, ahí se está viendo bien. Ok, pues vamos a empezar con el permiso de Dios. Y quisiera ponerles una alabanza. A ver, permítanme un segundito. Aparte de las que ya nos hizo favor de poner Juliet, que tiene que ver con el tema que vamos a escuchar y ver. De una sola raíz nacieron las naciones, esparcidas lejos, pero la verdad perdura. El poder de Nimrod como polvo se va. En las manos de Dios todo está. El plan de Dios fluye como ríos sin fin en cada nación. Su promesa está allí. Entre diferencias, la verdad vive. Bajo su amor, la esperanza persiste. Tallando la tierra, buscando un nombre, pero todo camino vuelve a su luz. El poder humano ante él se inclina. Paz verdadera, su gracia divina. Al plan de Dios fluye como ríos sin fin en cada nación. Su promesa está allí. Entre diferencias, la verdad vive. Bajo su amor, la esperanza persiste.
Pues bien, así es el plan de Dios, como dice esta canción, corre como ríos, pero corre como ríos de agua viva. Así es la palabra del Señor. Dice Génesis 10, dice Génesis capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé. Noé amó y vivió de tal manera que Dios trajo salvación para él, a su esposa y a sus 3 hijos con sus esposas. Todos fueron salvos física y espiritualmente. Y bueno, aquí vemos una arca donde Noé va con su familia y con toda la ordenanza que el Señor le dio de meter cierto determinado de animales, aves y de alguna manera que pudieran, al terminar el diluvio, procrearse. Dice el padre que supo salvar a sus hijos. En este capítulo de Génesis 10 del 1 al 32 vamos a ver los descendientes de los hijos de Noé. Aquí le pedí yo de favor a Juliet que me ayudara con esta filmina, donde dice Génesis 10:21, un vistazo al versículo. Este pasaje forma parte de lo que se conoce como la tabla de las naciones, una genealogía que muestra cómo se repoblaron las tierras después del diluvio. El versículo dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet. Esto lo podemos leer en Génesis 10:21. Y luego dice, así que aquí se destaca a Sem, uno de los 3 hijos de Noé, como el antepasado de Heber. Y puede ser sin H o con H, y con acento sin H, Heber. Lo interesante es que, aunque Haber no es hijo directo de Sem, se le menciona como una figura clave entre sus descendientes, lo que sugiere una importancia especial. ¿Quién fue Heber? Heber, también escrito Eber, aparece como bisnieto de Sem y de Arfaxad, de Sala y luego Heber. Y Heber tuvo 2 hijos, Peleg, cuyo nombre está relacionado con la división de la tierra en su tiempo, Joctán, antepasado de varias tribus árabes, que son las 13 tribus árabes. Importancia de Heber, interpretación, se le considera el antepasado de los hebreos, de ahí el nombre hebreo. Su linaje es significativo porque de él desciende Abraham, figura central en el judaísmo, cristianismo e islam. Algunos comentaristas bíblicos ven en Heber una figura que representa la continuidad de la fe y la obediencia a Dios en medio de un mundo que se dispersaba y se alejaba. Está dividido el capítulo 10 del 1 al 32 de la siguiente manera. Según la Biblia de las Américas, dice el texto de Génesis 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:2. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy, como os di la hierba verde. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Es un mandato muy importante el que Dios le dijo a Noé, y fue con esto con lo que empezó la semana pasada el estudio Juliet. Pero era importante volverlo a mencionar porque este es un mandato que Dios le da a Noé y a su familia para que
como en su tiempo con Adán, también le dio pues la ordenanza de cuidado del Edén y del cuidado de los animales y hasta nombre les puso por instrucciones del Señor. Y él tenía ese dominio sobre esta creación del Señor. Y bueno, de alguna manera, pues conocemos la historia de Adán y Eva y de alguna manera, pues a raíz de esa falla, pues las generaciones que le seguían de Adán, pues fallaron y tuvo que mandar el Señor un diluvio para terminar con la maldad de la tierra. En el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, se narra o se describe la genealogía de Adán hasta Abraham. Y yo se los quise poner aquí en presentación para que de alguna manera vean el orden en que desde Adán, Set, Enos, Caín, Malalei, Jared y así sucesivamente hasta llegar a la genealogía de Abraham o hasta llegar a Abraham. Entonces se los dejo para que de alguna manera también ustedes lo puedan apreciar un poquito con más detenimiento en el libro de Crónicas. Este fue el primer hombre sobre el paraíso y que después fue expulsado del mismo por el pecado que cometió Eva. Y que de alguna manera tiene que ver directamente con Adán, porque Adán pues era pues el esposo, por decirlo de esta manera, de Eva, y se habían convertido en una sola carne. Entonces, él vivía en ese paraíso tan maravilloso donde el Señor le entrega toda esa creación que se precie aquí y a la cual él le puso a cada animal su nombre, ¿no? Dice, creó al primer hombre, Adán, del polvo del suelo, Génesis 2:7. Y aquí vemos, si se ve un poco distorsionada la imagen, es la obediencia después de la advertencia que el Señor esgrime sobre los habitantes de la tierra por su maldad, le da una ordenanza a Noé al ver que es un hombre, pues de entre toda la humanidad que existía pecadora, pues un hombre recto y que de alguna manera pues era afortunado porque el Señor lo había escogido para llevar a cabo el plan y le ordena que haga una arca. Y ahí empiezan a trabajar en la construcción de esta arca. Y bueno, al concluir el arca, pues el Señor empieza a cumplir su palabra de que pues acabara con toda la raza humana y con todo lo que se mueva en la tierra, que tenga vida en el aire o en los mares, en los océanos, porque la tierra estaba corrompida por la maldad del hombre. Y pues Dios desata ahí y más bien la lluvia y las tormentas que emanan del cielo y debajo de la tierra, ¿no? Y acabar con toda esa creación que el Señor había pues hecho de la nada. Y bueno, pues aquí vemos a los hombres que ven que lo que les advirtió Noé se estaba cumpliendo y que no le creyeron. Los estaba invitando a que cambiaran, a que entendieran que el Señor sí existía y que Él les había dado la salvación, les había dado la vida, ¿no? Y que de alguna manera durante 40 días y 40 noches, pues derramó pues las lluvias del cielo y que la humanidad tuvo que perecer y pagar las consecuencias por no querer cambiar, por no querer ser gente buena, ¿no? Y bueno, cuando ya dejó de llover y que la barca se detuvo en una montaña donde pudieron observar después
120 días, al parecer, de que ya no había las aguas sobre la tierra y que habían descendido. Y entonces, pues el Señor les hace un pacto, hace un pacto con Noé, con la humanidad, donde Él le dice que no volverá a destruir al mundo, al hombre, por su comportamiento y y lo sella con un pacto, con este arco iris que apreciamos y que de alguna manera la familia de Noé observa, ¿no? La magnificencia del Señor y pues ve a los animales que salieron del arca y que empiezan una nueva vida, un nuevo reto para poder ser mejores, una nueva oportunidad. Aquí pues es nuevamente el agradecerle a Dios por su infinita bondad y el amor y la misericordia que les tuvo y que los había salvado a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a los animales que había seleccionado Dios. Se quedan maravillados ante ese pacto que el Señor hace con ellos. Y aquí pues vemos la grandiosidad del Señor en su creación después del diluvio. Entonces, viendo el capítulo de la siguiente manera, el capítulo 10 de los descendientes de los hijos de Noé, vemos que durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Posteriormente emigraron a la tierra de Sinar, a orillas del río Éufrates, por su hermosa ubicación y por la fertilidad del terreno. Entonces, viendo en el Strong la palabra de Sinar, eh, existe que era una llanura que estaba en lo que hoy o en lo que se conocía como Babilonia. Y bueno, de esto es muy importante registrar la historia de la redención de la humanidad por medio de Sem, ancestro de Abraham, padre del pueblo elegido. Sem fue de los tres hermanos el que de alguna manera el Señor vio diferente para poder ser el antecesor de Abraham y que de ahí también vinieran las 12 tribus y del pueblo de Judá viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Génesis 10, en ese capítulo, vamos a ver el origen de las 70 naciones. Y en Génesis 1 nos describe Noé y sus hijos y dice de la siguiente manera. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sam, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y luego en Génesis 10, versículo 2 al 5, se describen los hijos de Jafet. Entonces, en un momentito vamos a ver cómo está esa estructura de las generaciones, tanto de los hijos de Jafet como de los hijos de Cam y de Sem. En el capítulo de Génesis 10, 5, se describe que estos fueron los que poblaron las costas, poblaron los mares. En el capítulo de Génesis 10, del 6 al 20, los hijos de Cam, y en el libro de Eclesiastés 9, 18 y Deuteronomio 7, 9, a mí les invitaría a que alguno de ustedes fuera tan amable de leer Eclesiastés del 9 al 18. ¿Quién dice yo, por favor? ¿Sí me escuchan? Eclesiastés 9:18. Sí, por favor. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Amén. Deuteronomio 7, 9, ¿quién me hace favor? Yo,
Adelante. 7:9, ¿cierto? Sí, es correcto. Espera, que se me perdió. Ah, Ajá. ya. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Amén. Y eso es muy importante porque si vamos a ver ahorita a continuación en Génesis 10, capítulo 10 del 6 al 20 dice de la siguiente manera: los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Versículo 7, y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. O sea, como que a Nimrod lo ponen aparte, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, que es Babilonia. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad, es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabín, a Naftujim, a Petrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos y a Captorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Abeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Atma y Soboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Por qué se tenía que hacer una lectura de Eclesiastés y de Deuteronomio? Porque los hijos de Cam o el mismo Cam, pues fue el que de alguna manera recibe pues una maldición, bueno, más bien su hijo Canaán, por la desobediencia al Señor y por haber visto la desnudez de su padre, ¿no? Que ya de alguna manera también nos lo explicó Juliet la semana pasada y que existen varias, pues, conjeturas de lo que pudo haber sido, ¿no? En qué se pudo haber basado, o en qué pudo haber pecado Cam o Canaán o Can para que maldijeran a Canaán, ¿no? Y que de manera tenía que ser, pues, sirviente de Sem y de Jafet, ¿no? Esto es lo que nos relata Génesis 10 del 6 al 20. En Génesis 10, 8, Cus engendró a Nimrod, que de ahí nos detalla también Nimrod, fue el primer hombre poderoso que lo consideraban como el mejor cazador, era algo sobresaliente que sobre todos los demás, Nimrod, y que era muy famoso, pero era un hombre que desobedecía a Dios. En Génesis 10, del 21 al 31, también se describe que le nacieron hijos a Sem. Si vamos a Salmo 144:15, ¿quién me hace favor de darle lectura? ¿Quién dijo yo?
Lo tengo. Felices Creo los que, que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. amén. Pues Sem era uno de ellos. Era un hombre feliz porque tenía al Señor. Y en Génesis 10:32, pues viene este, el cierre del capítulo diciendo que estas son las familias de los hijos de Noé. Pero vamos a pasar a la siguiente presentación. En este diagrama que me permití estructurar, marqué con colores la descendencia de cada uno de los hijos de Noé. Y bueno, empezando con Noé como un varón justo, y luego vemos en la presentación los hijos de Noé, Sem, Can y y Jafet, perdón. Y empezando con Sem, en el orden en que estructuré este organigrama, vemos a los hijos de Sem, Elam, Asur, Arphasad, Lut y Aram. De Aram, bueno, vemos que viene una generación de hijos que se llama el primero Huz, Hul, Geter y más. En el caso de Arphasad, vamos a ver la línea de su generación que le sigue, que es Sala, luego Heber, y de Heber viene Peleg, y luego Joctán. En el caso de Peleg es ahí donde viene su nombre como división, porque es cuando las descendencias se desplazan por el mundo. Y de Joctán vemos a Almodad como sus hijos, a Selef, a Hazar, Maber, a Gera, a Dopán, a Lisal, a Doram, perdón, a Lisal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jávila y Jobat. Y bueno, pues estas son la descendencia de los hijos de Sem. En total son 26 descendientes. En la línea de Cam vemos que tiene como hijo a Cus, a Misraín, a Fud y a Canaán. De Cus vemos que tiene como descendencia a Seba, a Jávila, a Sapta, y de Misraín vemos que viene, no, perdón, de Rama viene Seba y luego de Dan. Y de ahí, mm, nada, no se desprende más dinastía, pero de Misraín sí. Viene que sus hijos son Ludín, Anamín, Lejabín, Naptamín, Nap, Naptujim, perdón, Patrusim, Caslujín, Caslují y Captorín. Esa es la descendencia de Misraín. Y de Caslujín, es de donde salieron los filisteos. Y de él viene Sidón, su primogénito, Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo, el Arbadeo, el Semareo y el Amateo. Total de descendencia de Cam son 30 personas. En la línea de Jafet vemos que sus hijos son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Gomer viene una descendencia que es Askenaz, que son los Askenazi, Rifa, Togarma, y de Javán viene Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Total
son 14 descendientes. Y la suma de ellos da 70 personas. Aquí en la parte de abajo vemos que Pelec dice que su nombre es división. Con él en sus días fue repartida la tierra. Él es el tiempo en que se forman las naciones. Y aquí vemos pues, a Noé con su esposa, que fueron los que habitaron en el arca y fueron salvados por el Señor. Los hijos de Noé, que fueron tres, las esposas de los hijos de Noé, que fueron tres, y pues toda la descendencia, 70, en total 78 personas de la dinastía de Noé, con Noé y su esposa. Bueno, y posteriormente, pues aquí les presento otro organigrama, de alguna manera, en una forma más, como que más estructurada y más ordenada, y aquí vemos, pues lo que les acabo de comentar, a la línea de Jafet, Gom, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, y de Gom, Asnesnas, Rifá, Togarma. Y de Javán viene Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. Y así sucesivamente con Cam y con Sem. En Can, hasta el final, pues vienen pues la generación de Canaán, que son un segundito, perdón. No, perdón. De la línea de Sem, que vienen las 13 tribus árabes que vienen de la ascendencia de Joctán. Bueno, aquí pueden apreciar un poco mejor el organigrama. Hasta aquí en esta que he comentado, no sé si tengan alguna duda o algún comentario o algo que quieran adicionar ustedes. Ya me dejaron solo. Estamos todos dormidos, Están dormidos, ya los Pedro. dormí. No, pues seguramente de todo esto vas a comentarnos algo acerca del origen de las naciones y cosas de eso, me imagino. Sí, Entonces, pues, yo creo que ahorita, si no tenemos preguntas, a lo mejor más al ratito sale. ok. Vamos a continuar entonces. Dice Génesis 10, 8 al 9. Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 10, 9. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se le dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Se entiende que Nimrod fue el primer guerrero heroico de la tierra, el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. El significado de esta palabra proverbial describe algo muy conocido, notorio o consabido por todos, que se ha convertido en un ejemplo típico o representativo de algo. En Génesis 10:10 dice, Nimrod construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y en el Strong, viendo el significado de Sinar, pues que ya lo había comentado, dice que Sinar era una llanura en Babilonia, que era una tierra muy hermosa y fértil. En Génesis 10, del 11 al 12, dice, en Siria edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Estamos de alguna manera entendiendo qué es la ciudad de Rehobot. En la tradición judía se comenta que Nimrod como el primer tirano, un legendario rebelde ante Dios. O sea, era un hombre, pues, que no, no quería ser gobernado por Dios.
quería ser admirado por la gente que lo rodeaba y que formaba a él como cabeza un líder, ¿no? Entonces, puede ser que haya sido de mucha perdición para muchos el Nimrod. Y vamos a ver lo que dice Strong con H1368 en Génesis 10:8 y 10:9. Dice poderoso y vigoroso. Gibor, intensivo de lo mismo. Poderoso por implicación, guerrero, tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. O sea, que estos son los atributos con el que se identificaba a Nimrod. Y en la Torre de Babel, o la ciudad de Babel, incluido Babilonia y el imperio babilónico, aquí en el Estrón 890, H894, pues nos describe que significaba Babel, ¿no? Una tierra dentro de Babilonia. Y bueno, aquí en Génesis, que ya lo leí al principio, eh, ya le di lectura a esto, no sé si quieran que nos detengamos aquí o le damos siguiente. En Génesis 10 se describen los descendientes de Noé, entre ellos Sem, en el Estrón 8034, la palabra primaria, de H7760, mediante la idea de posición conpiscua, compárese con H8064, apelación como marca o memorial de individualidad por, no entiendo IMPL, qué quiere decir, pero es honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, renombre. Una diferencia totalmente opuesta a Nimrod. Perdón, Pedro, IMPL es por implicación. A, por implicación. Muy bien, gracias. En Génesis 10:11, en el Strong, la ciudad de Asur, con el Strong H804, dice que Ashur, aparentemente de H833 en el sentido de exitoso. Ashur, segundo hijo de Sem, también su descendiente y el país ocupado por ellos. ¿Alguien quiere decir algo? Ahora, ¿no? ¿Por qué? Llegó hasta Asiria, allá. Stephanie tiene el micrófono abierto. Ya lo cerró, ya, tranquilo. por ellos, su región, no, perdón, su región y su imperio. Asiria, asirios, Asur. Véase H838. Bueno, no lo puse, pero podríamos ir al Strong para ver qué nos quiere decir este H838. En el capítulo 10, del 1 al 32, los descendientes de los hijos de Noé, origen de las naciones. Los descendientes de Sem poblaron las regiones asiáticas, desde las playas del Mediterráneo y hasta el Océano Índico, ocupando mayormente el territorio entre Jafet y Cam. De entre ellos, Dios escogió a su pueblo, cuya historia constituye el tema principal de las Sagradas Escrituras. Aquí está mal escrito, pero es Escrituras. Los descendientes de Cam fueron muy poderosos. Al principio de la historia del mundo antiguo, constituyeron los pueblos más relacionados con los hebreos, ya fuera como amigos o enemigos, y se establecieron en África,
en el litoral mediterráneo de Arabia y Mesopotamia. Aquí se dice que Cam y su descendencia, al establecerse en África, y que en la actualidad en algunos pueblos africanos, pues tal era la maldad de Cam que siguen haciendo brujería, hechicería y pues han mostrado una rebeldía total, ¿no? Eh, Recordamos que a los africanos los vendían como esclavos y fueron maltratados, esclavizados, fueron golpeados y vendidos. Abusaban de ellos de alguna manera muy, muy severa. En nuestros días todavía se ve esa discriminación hacia la raza de color y que pues trae como para algunas razas, sobre todo para las razas blancas, las razas europeas, pues un rechazo. Los descendientes de Jafet formaron los pueblos indoeuropeos o arios. No sobresalieron en la historia antigua, sin embargo, se convirtieron en las razas dominantes del mundo moderno, como lo fue todo Europa, ¿no? De alguna manera, pues, son países con un potencial económico y de desarrollo industrial muy fuerte, de tecnología. Entonces, eh, de Jafet proviene toda esa cultura, europea que de alguna manera mantienen un dominio, inclusive de conquista sobre varios países y mandan en sus economías. Y bueno, pues aquí vemos en este pequeño mapa de la antigüedad cómo fueron ocupando pues sus lugares en las naciones, las descendencias de los hijos de Noé. Y aquí pues lo pueden apreciar un poco más, ¿no? Aquí vemos a Magó, a Gomer, a Madai, Ararat, a Tarsis, Tiras, Javán, Mesec, Luá, Tubal, Aram, Elam, la construcción ahí de la Torre de Babel, Canaán, en donde se fue a establecer, Fud, no está con certeza ni Tiras ni Tarsis, así que hubieran estado en esos lugares, Misraín y luego Cus por acá, ¿no? Este es un mapa antiguo y es donde pues se establecieron las naciones, donde ya se formaron, donde se desarrollaron y que de alguna manera pues ya cada quien tiene un idioma, una cultura y costumbres diferentes. Y acá, bueno, pues vemos cómo quedaron establecidos en los continentes y pues en un estudio decían que como vemos acá Zen arriba en, en el norte de Estados Unidos, de Canadá, para acá Alaska o Groenlandia, creo, y acá en lo que es América de, donde está la República Mexicana, este, Jafet fue el que vino a cruzar de acá de la línea europea y que se vino a establecer también su dinastía. Entonces, se dice que somos descendientes de Jafet. Y bueno, vámonos más para abajo, hacia lo que es Brasil, lo que es Chile, todas las naciones de Latinoamérica, como de alguna manera también fueron pobladas por Jafet, por Cam y por Sem. Y acá en Europa, pues vemos y en Asia a Sem, a Jafet, en la línea occidental y en la oriental a Jafet, a Sem, acá por España, por todo esto, en la línea occidental Cam, que hablábamos de África, y acá Sem. Entonces, esto es como
podríamos identificar a qué generación o a qué dinastía pertenecemos, ¿no? Aquí me quedé en esta situación de Jafet, que nosotros podríamos venir de esta línea, de la dinastía de Jafet. Y bueno, en el capítulo 10 nos habla también que unos 120 años después del diluvio, los habitantes de la tierra de Sinar comenzaron a construir una torre, quizá con el fin de practicar la idolatría. Dios los dispersó confundiendo el idioma que hablaban, de ahí el nombre de la torre de Babel, que significa confusión. Es probable que la torre de Belús en la ciudad de Babilonia haya sido la culminación de la torre de Babel. Era una pirámide cuadrada de 8 pisos, cuya base medía más de 1 kilómetro de circunferencia. Génesis 10 y Génesis 11, 9, versículo 9. Entonces, si aquí nos dice que probablemente la base medía como 1 kilómetro de circunferencia, pues nos imaginaríamos de qué tamaño pretendía ser la construcción de esta torre que quería darle renombre a Nimrod y que de alguna manera lo veremos más en el siguiente estudio de la semana que viene, una mayor explicación. Pero aquí vemos cómo la gente está construyendo esta, esta base, ¿no? Esta pirámide cuadrada y que le dio la confusión a toda esa gente, que Dios los confundió, les cambió la lengua y los dispersó por el mundo con diferentes lenguajes, ¿no? Ni cuántas lenguas para que se comunicaran ya no como, no se volvieran a juntar como lo pretendían Nimrod, ser un amo y señor en la tierra. Y bueno, pues aquí viene la confusión, vemos la Torre de Babel, los diferentes idiomas, en hebreo, chino y quién sabe qué tantos, inglés, español y bueno, diferentes lenguas. Y acá pues vemos el, el, el momento de la confusión que el Señor les manda, ¿no? Una confusión tremenda donde entran pues como en una catarsis, como en una locura, donde el Señor pues les cambia el entendimiento y la comunicación. Y bueno, y aquí viene una presentación de otra forma también de los hijos de Sem, que también se las quiero dejar para que vayan viendo cómo fue el surgimiento de la descendencia, sus dinastías, y cómo fueron ocupando pues los cushitas occidentales, África con en Estados Unidos, Brasil, Etiopía, y así vamos viendo hasta dónde fueron llegando, sur de India, Pakistán, Sri Lanka, norte de China, con el mandarín, Afganistán, los mongoles, también acá de otra línea de Jafet, mongoles del sur, sur de China, cantonés, sudeste asiático, de Jafet oeste de norte, centro y Sudamérica. Entonces, este es un diagrama para que lo puedan apreciar un poco más. Y bueno, pues con esto yo terminaría la presentación. No sé qué les haya parecido, si tienen alguna pregunta, algunas contribuciones que quieran hacer, estoy a sus órdenes. Hola, Pedro. Perdón que no pueda prender mi cámara hoy, perdón. Sí, Nada más un punto. ¿Cuál con qué objetivo crees que el Señor nos dejó este capítulo 10 en donde nos dan solamente nombres
la descendencia de Noé. O sea, ¿qué es lo que crees que el Señor quiso decirnos a través de eso? Y también no nada más para ti, sino para todos, para que demos algunas ideas y porque estamos de acuerdo que todo lo que está en la palabra de Dios tiene un objetivo, ¿sí? Es correcto. Entonces, ¿qué buscó el Señor aquí al darnos un detalle de las generaciones de Noé? En particular, Pedro, tú y también alguien más que quiera participar. Ok. Bueno, en mi entender y en la forma de poder comprender por qué el Señor nos da no solo esta genealogía, sino diferentes genealogías, este, yo creo que es muy importante esta raíz, porque si bien no se pudo lograr una raíz de espiritual de Adán como tal, sí de alguna manera con la descendencia de los hijos de Noé, pues vamos viendo cómo vamos ocupando nuestro lugar en el mundo. Y todo tiene una razón, un fin. El Señor no creo que haya hecho las cosas porque sí. Que para mí es muy importante el que sepamos los orígenes, el origen de cada una de las razas para poder comprender de dónde provenimos, de dónde venimos, de esa segunda oportunidad que el Señor nos da a través de Noé y de sus hijos, de esa dinastía, porque pues no podíamos olvidar o no podemos olvidar que venimos de pues de un pecado, ¿no? Que la tierra se había corrompido con la descendencia que emanaba pues de Adán ya después de ser expulsado del paraíso. Entonces, la raza estaba perdida, no tenía comprensión de lo que era Dios y que de alguna manera, pues, en la maldad que habían empezado a hacer en la tierra de diferentes formas, eh, que era tal la maldad, tal el pecado que existía en la carne del hombre, que Dios tiene que destruirlos y volver a dar comienzo a la vida humana por medio de la dinastía de los hijos de Noé. Y es importante que lo sepamos para que podamos valorar esa oportunidad que el Señor nos da, que no nos ha destruido a pesar de que estamos como en los días de Noé. Creo que ese sería mi punto de vista. Sí, Pedro, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más dice cuál es el objetivo del Señor de haber dejado todo? Porque creo que este tipo de capítulos a veces ni siquiera los leíamos, ¿no? O Así sea, es. los pasábamos por alto. Gracias, Pati. Los pasábamos por alto, nos daba flojera y lo que queríamos era ya terminar el capítulo y no entendíamos absolutamente nada. ¿Tú qué nos dices, Pati? A ver, a mí por lo general me gusta escudriñar esos nombres porque les encuentra una relación con los lugares, con los sitios, porque tomaron los nombres de quienes fundaron esos lugares y los conquistaron. Entonces, yo creo que la conexión principal es encontrar a Israel, de dónde viene, la conexión con Adán, con Noé, cuando desaparece todo y vuelve a comenzar, un nuevo comienzo, y ahí otra vez arranca a Dios con el mismo propósito de tener un pueblo y conecta esto con luego toda esta genealogía para llegar hasta, con el desconsent, para llegar hasta Abraham y sucesivamente con Israel. Entonces creo que es como la manera como Dios demuestra el propósito
que había en adquirir un pueblo, tener un pueblo para él, y ese es su propio seguimiento de todo lo que fue necesario y que él estaba en control de todo lo que estaba pasando. Yo pienso que esta puede ser esa razón por la cual él coloca. A mí me gusta mucho, de verdad, ver las genealogías porque encuentra uno muchas cosas bastante interesantes. Así es, Pati, muchas gracias. Miriam, adelante. Ahora sí, pues para mí es como la terminación de Dios ya definitivamente el terminar su plan, porque pues hasta ese momento había una parte poblada de la tierra muy pequeña, ¿no? Y pues Dios sabía ya que todo esto lo de la torre iba a pasar y él necesitaba esparcir a su pueblo, a sus hijos por toda la faz de la tierra, los cuatro ángulos y además los idiomas, además las razas, los colores. Entonces yo creo que esa enseñanza Dios nos la dejó de cómo hizo él cada paso para poder terminar su creación hasta este momento. Ok, Pues Miriam, gracias. eso es todo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su opinión? Yo veo ahí a Steph como quiere, no me dejan hablar y yo quiero, yo quiero. ¿Sí es cierto, Steph, o no? ¿Alguien más? Miriam, nos da mucho gusto verte conectada. Nos decía Juliet que tu trabajo no te permite, no te ha permitido conectarte, pero pues bueno, ¿para qué eres contadora, ya ves? Hola, buenas noches. Sí, sí, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez volviendo a retomar como eh, los estudios. Pues fue que a mi esposito y a mí nos salió trabajo en Bogotá. Entonces estamos en el proceso de adaptarnos a las entidades y por ahora estamos viajando Chía a Bogotá por lo que los niños están estudiando. Entonces llegó muy tarde, entonces dije, no, ya ahora, pero pues ya, yo creo que a partir de noviembre que ya nos vamos a radicar allá, va a ser más sencillo, eso espero. Se van a la ciudad del tráfico. Eso es, esa es la razón. Muy bien. Sí, sí, señor, porque pues Chía es una ciudad, es un pueblito muy bonito, pero está muy retirado a mi trabajo y 2 horas en bus, eso es mucho para mí. Sí, claro. Muy Sí, bien. señor. Bueno, pues bienvenida, Miriam, mi familia. A ver, Gracias. ¿alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Qué nos tiene escondido el Señor en esas genealogías? Bueno, específicamente en la de Génesis 10. ¿Qué podemos ver? Eh, como, como que a veces creemos que los musulmanes son los enemigos, ¿no? A veces creemos que los hindús son los enemigos, o el judaísmo piensa que tanto el islam como el cristianismo son los enemigos, y el catolicismo piensa lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que, que todas las generaciones vienen de Noé, ¿no? Absolutamente todas. ¿Quién quiere irse por allí y decirnos qué ve en este capítulo 10? Yo imagino que Pedro cuando vio el capítulo dijo, y lo que me tocó, ¿qué voy a decir, no? Nadie se Pues atreve. nomás leerlo, ¿no? No sean así. Adelante, Juliet. Bueno, a mí Perdón. me parece muy importante este capítulo porque es como el inicio del plan de Dios de mostrarnos ese cumplimiento,
¿sí? Que más adelante pues empieza a dar con esa promesa que le da a Abraham, ¿no? Y que vemos que desde acá ya empieza a forjar eso y empieza a formar ese plan directo que él tiene diseñado, ¿sí? Es como la antesala de ese diseño, es como el primer tráiler que él muestra de toda esa redención que va a ser más adelante, ¿no? Y que si nosotros nos ponemos a mirar nomás en los primeros 10 nombres, ¿no? De la descendencia de Abraham hasta Noé, nos da de por sí todo el plan de redención, ¿no? Y eso pues lo hemos estudiado por lo menos en las 66 sesiones, que nos lleva pues a reconocer pues ese plan que Dios ha trazado a lo largo de la historia y que si nosotros nos pusiéramos a mirar nombre por nombre qué significa cada uno de ellos, yo creo que, mejor dicho, encontraríamos muchas más sorpresas y incluso de lo que representaría cada generación, ¿no? Así es. Muy bien, Juliet, gracias. Patti levantó la mano de nuevo. Me encanta que quiera participar de nuevo, Patti. Adelante, Patti. Muchas gracias. Pues según estás así como sugiriendo, según lo que estás diciendo, es que realmente todos tenemos el mismo origen y que somos una misma familia, habiendo partido de Noé, y que pues todos tenemos ese mismo origen y la idea que Dios tenía de bendecir a través de Israel a todas las naciones es como volver a ese comienzo donde todos nacimos o venimos de los mismos descendientes de Noé. Por ejemplo, este Elam que menciona allí, que es ahora el conocido como Irán, ¿no? Elam que se menciona ahí también, que es uno de los hijos, y yo no había caído en cuenta que es de Sem, y de ahí de Elam es que viene Irán, que es pues un archienemigo de Israel. Como decías tú mismo, que pues pensamos que somos enemigos, pero mire que venimos todos de la misma fuente. Así es. Así es. ¿Quién más? Gracias, Patti. Yo veo que Rocío está allí. Híjole, voy yo, pero no me dejan. Y Alejandro, no, Rocío, siempre hablas tú, ahora quiero hablar yo. Sí, aquí está. Bueno, yo quiero darle gracias al hermano Pedro porque la verdad, como bien dices, Rafa, es un capítulo así como que, ay, me lo brinco porque ni siquiera sé leer ni pronunciar bien los nombres y me pierdo entre todo eso. Pero ahora como lo explicó y la gráfica que él puso, para mí fue más fácil de entender cómo todos descendemos pues de un mismo origen y algo que me da alegría, bueno, de alguna manera, es saber que no vengo directo de Can, por eso de la maldición. Entonces ahí según el mapita, pues digo, ay, qué bueno, gracias a Dios que no venimos de él. Pero bueno, muy interesante y muchas gracias. La verdad despertó en mí esa curiosidad de buscar el hilo, a ver por dónde vamos y todo muy bien. A mí se Gracias. me hace que yo sí vengo de Cam por el color, ¿verdad, Pedro? Eres el colado. Sí. ¿De África o de O de de Sudamérica. Sudamérica? Sí, hombre. A ver, fíjense que a mí, esa gráfica, y si quieres ponerla de nuevo, Pedro, por favor, la primera que pusiste, que era un poco más, o es más la segunda, que estaba más ordenada, ¿no? Es el mapa, sí, de todo. O el Ajá. mapa mundi, no sé. No, el mapa no, La sino gráfica. la gráfica en donde venía, desde Noé, Ah, La última. cómo descendían de él Sem, Cam y Jafet, y quién descendía de cada uno de ellos. Porque si se dan cuenta, este, de dónde vienen, o sea, ¿se acuerdan todos los pueblos que nombra la escritura que habitaban la tierra de Canaán? Ujú, Los feos. Y ahí podemos ver en esa gráfica, ujú. este, Ahí, precisamente de dónde vienen los jebuseos, jerjeseos y todo ajá. eso, De los amorreos, feos.
Los feos. Feo. Los feos, dice. Los feos. Todos los feos. Bueno, entonces, ¿de quién vendré? ¿De Cam o de Jafet? Pedro está batallando ahí, acuérdate que es la flecha verde, Pedro, para poder compartir. Entonces, fíjense, este, y Juliet decía algo muy importante, ¿no? O sea, el Señor ya tenía un plan desde un principio y él no permitió que viniera una descendencia de las personas que ya estaban corrompidas, ¿sí? Por eso terminó con todas aquellas personas que existían en la época de Noé, y al único que le permitió vivir fue a Noé y a sus hijos junto con sus esposas, ¿sí? No podía permitir el Señor que viniera descendencia de ya personas totalmente corrompidas. Ajá. Entonces, ya ahí logró compartir Pedro. Y bueno, desafortunadamente los seres humanos desobedecemos, nos vamos por otros caminos, pero nosotros podemos darnos cuenta que venimos de, de una misma, línea, ¿no? Que es Noé. Y si nos vamos, y si rastreamos, inclusive de Sem, viene Abraham, ¿sí? Y no puedes quitar esa parte, ahí está, ya la quitaste. Entonces, y resulta que en toda la historia de la humanidad, siempre hemos estado peleando hermanos contra hermanos, ¿sí? Eh, es la siguiente, esa mera. Mira, por ejemplo, allí viene, ¿dónde están? ¿En qué línea viene? De Los amorreos, Joctán. los jebuseos. De ¿Perdón? Joctán. Joctán. De Sem y Joctán. No, de Cam, en la parte de abajo, donde dice Sidón, Ah, los Jebuseo, hebeos, los Amorreo, feos. Sí, Jebeseo. miren ahí, por ejemplo, de Cam viene, ¿no? Y Ok. todos esos eran los que habitaban, todas esas tribus eran las que habitaban la tierra de Canaán. Y el Señor llega, y ¿por qué el Señor le dice al pueblo de Israel que luche contra todos esos pueblos y que los saque de allí? Pues porque ya eran pueblos que se habían entregado a la idolatría, eran pueblos que ya se habían corrompido totalmente, pero siguen siendo descendientes de uno de los tres hijos de Noé, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, vemos en la línea de Sem, viene Taré, y de Taré viene Abraham, pero fíjense quiénes son los hermanos de Abraham: Nacor, ajá, y Aram. De hecho, ahí tiene Ara, pero es Aram. Y vienen, y fíjense, de ahí viene Lot, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿a dónde, a dónde es uno de los lugares que Abraham se va antes de irse hacia la tierra prometida? Se queda en Aram, ¿sí? Era uno de sus hermanos. Por algo se quedó allí. Y si le buscamos así, por ejemplo, cuando Moisés se va a Madián, ¿se acuerdan cuando sale de Egipto? Se va a Madián. Yetro era pariente lejano de Moisés, por ejemplo, pero que ya se habían dispersado por otros lugares. Y a lo que yo quiero llegar es, a lo mejor soy muy idealista, y nosotros, tanto en el cristianismo como en raíces hebreas, y la escritura también lo dice así, o sea, realmente el Señor eligió a su pueblo, ¿sí?
y le mandó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos para que iniciara la formación de su pueblo. Y entonces Abraham obedece, ¿sí? Nosotros tenemos, Abraham obedeció, pero Abraham inclusive hizo varias escalas, ¿no? Este, y, y Abraham obedece y empieza, de ahí viene la descendencia, lo que es las 12 tribus, ¿no? Este, Judá y las 10 tribus del norte. Y nosotros nos han formado con la idea de que solamente esas 12 tribus van a salvarse. Y tenemos fundamentos para pensar que sí, que esas 12 tribus van a salvarse, ¿sí? Pero yo soy tan idealista que me gustaría pensar que el Señor les va a dar la oportunidad a gente del Islam, sí, me pueden decir que estoy loco si quieren, que le va a dar la oportunidad a gente que practica cualquier otra creencia, que se les va a revelar y que ellos tienen la oportunidad de voltear y regresar al Señor. Y yo siempre que veo este tipo de cosas me acuerdo de Deuteronomio 30. ¿Se acuerdan que en los capítulos 28 y 29, pues viene todo lo que son, en el 28 básicamente, vienen las bendiciones a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y entonces decimos, oye, Cam fue la oveja negra de los hijos de Noé, ¿sí? Y de hecho Cam tuvo que irse de donde habitaba Noé, ajá. Y por eso dicen que se fue al norte, hacia el norte de África, y por eso viene lo que es la maldición, que se entiende es más en el judaísmo. Casi, casi hay personas que dicen que los que son negros, ¿sí? Este, pues no se van a salvar, por ejemplo. Entonces, pero a mí me encanta lo que dice el capítulo 30 de Deuteronomio que ustedes conocen. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, porque sabemos que, que hubo desobediencia, tanto en la descendencia de Jafet como en la descendencia de Cam. Y si decimos que la descendencia de Sem no fue desobediente, la verdad es que sí hubo desobediencia. Por eso vino la división del pueblo, ¿sí? Y desafortunadamente nos creemos los elegidos. Pero yo estoy seguro de que el Señor eligió a toda su descendencia, pero nosotros vamos a decidir si le obedecemos o no. Entonces dice el capítulo 30, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, nos decía Pedro que quién se fue a habitar a las costas, por ejemplo, ¿no? La descendencia de quién se fue a habitar a las costas. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti,
para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la instrucción, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Ajá. Basta de que nos veamos como enemigos con los que tienen otra fe. Basta que digamos que nosotros tenemos la razón y que ellos no. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque creamos que tenemos la razón? Practicar lo que conocemos, poner en práctica la palabra del Señor. Eso nos hace realmente amar al Señor, porque Él nos mandó a amar a nuestro prójimo, ¿no? Dice Rocío, ay, qué bueno que no vengo de la descendencia de Cam. Pues que está bien que no vengamos de la descendencia de Cam, ¿sí? Pero ¿saben? Si nosotros desobedecemos, es como si fuéramos Cam. Ajá. Entonces, con nuestro actuar el Señor puede, a través de utilizarnos a nosotros, convencer a esos descendientes de Cam, convencer a esos descendientes de Jafet, ¿sí? Y el Señor eso es lo que quiere que nos veamos, por eso les digo que no sé si soy muy idealista, que nos veamos todos como hermanos. De verdad, que veamos como hermanos a los católicos, a todos los protestantes, a todas las personas de las diferentes fes que conocemos, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cómo va a actuar el Señor. Y el Señor puede utilizarnos a nosotros, porque dice el Señor que nosotros podemos ser la sal de la tierra, ¿sí? Porque nosotros podemos poner esa sazón que el mundo necesita. Entonces, basta de divisiones, basta de juicios, basta de prejuicios, y creo que el Señor es bien claro cuando dice, a ti que desobedeciste y que te mandé hasta los lugares más lejanos de la tierra, cuando tú te arrepintieres, te convirtieres y obedecieres y escuches mi voz, yo te traeré desde allá. Y yo quiero pensar que el Señor dijo, aunque seas descendiente de Jafet, aunque seas descendiente de Cam y aunque seas descendiente de Sem. Podemos ver cuando habla cuando habla, aquí está poniendo algo muy interesante, Roberto, que ahorita vamos para allá. Ajá. Cuando ya ves, Roberto, ¿para qué escribes? Ya me distrajiste y ya no sé qué iba a decir. Nah, ya se me olvidó. Entonces, o sea, el Señor quiere eso, ¿sí? El Señor quiere que nos veamos como hermanos. Eso es practicar amar al prójimo. Entonces, debemos de tener bien claro que vengamos de donde vengamos, si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y obedecemos a la voz del Señor, Él está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos como el hijo pródigo, ¿sí? Hubo un sincretismo, como dice Roberto allí, nada más déjame leer, Roberto, tu comentario. Entonces, el sincretismo es aceptable, Yeshua, porque hizo diferencias muy marcadas con los fariseos, saduceos, etcétera. El sincretismo se da siempre, ¿no? Inclusive nosotros, aunque no lo creamos, somos un resultado de ese sincretismo, ahora en donde traemos ideas del cristianismo, ideas del catolicismo, ideas de raíces hebreas,
el sincretismo se da siempre. Yo creo que el término que quisiste utilizar, Roberto, fue el ecumenismo, ¿sí? Porque el ecumenismo también en qué consiste, en que, ¿sabes qué? Cree en lo que quieras, haz lo que quieras, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a convivir todos juntos. Pero, ojo, no estoy tratando de decir eso, ¿por qué? Porque el Señor también nos ha mandado a que no tomemos las costumbres de los demás, que no tomemos aquellas costumbres que no están de acuerdo con su palabra, ¿sí? Y si nosotros nos dejamos contaminar por los demás, ese es el problema, que nosotros tomemos prácticas, y eso fue lo que le pasó al pueblo del Señor. El pueblo del Señor hubo una época en que estaba metido en la idolatría completamente. El mismo pueblo de Israel, tenía, llegaba a adorar a Acera, llegaba a ofrecer sus hijos a Moloc, el mismo Salomón lo hizo, ¿sí? Y no podemos, o sea, yo lo que digo es, ámalos, pero no seas como ellos, ¿no? Por eso inclusive Yeshua, como bien dices Roberto, ¿qué dijo de los fariseos? Haz como ellos dicen, aunque sabemos que Yeshua lo que decía es, haz lo que dice Moisés, ¿sí? Pero no hagas como ellos hacen, ¿sí? Pero tampoco los podemos condenar, porque es más, el Señor no trajo su palabra para condenar. O sea, ¿ustedes creen que el Señor le dio descendencia a Noé a través de 3 hijos y dijo, pues los que desciendan de tal están condenados? El Señor quiere que todo mundo se arrepienta, ¿no? Que desafortunadamente hemos tomado malas decisiones, eso es otra cosa. Pero el Señor no creó a unos para condenarlos. El Señor nos creó a todos, ¿para qué? Para darnos su amor, ¿sí? Para eso nos creó, y desafortunadamente no hemos valorado el amor del Señor, ¿sí? Y lo que nos queda a nosotros es eso, obedecer, arrepentirnos, convertirnos y escuchar la voz del Señor para obedecerla. Entonces, el Señor nos está mostrando que todos venimos de Adán, porque Adán fue el primer hombre, ¿sí? Después dejó vivir a Noé le dio descendencia, sí formó después un pueblo, Israel, a través de la descendencia de Sem, pero el mismo Moisés, y siempre digo esto, el mismo Moisés que le pidió al Señor cuando se inauguró el templo, si un extranjero ora con Salomón, dirección a este Salomón, templo, ¿sí? Escúchalo, ¿no? El mismo Moisés se lo pedía al Eterno. Si el Salomón. Señor no hace acepción de personas, ¿nosotros podemos hacerlo? Obvio no, ¿verdad? Tú ibas a decir algo, Pati. No Moisés, sino Salomón. Perdón, Salomón, sí es cierto, cuando se inaugura el templo. Gracias, Pati. Qué bueno que alguien no me deje decir tonterías porque ya las estaba diciendo. Todos me están en el avión nada más. Así que diga lo que quiera, ya que se calle. No, no, no. Pregunta, ¿Qué pasó, Roberto? ya, hermano, antes de irme a recoger a mi siervita, te cuento. Cuando mencionas todo lo relacionado a lo que ya has dicho, ya palabra por palabra, me das a entender que el enfoque que nosotros debemos de tener es abierto, eh, donde veamos que si una u otra persona de diferente denominación eh, tenga en claro su forma de entender a Dios, sea católico, ecuménico, carismático, etc., eh, yo debo de aceptar lo que me va a difundir sobre su fe, y en ese sentido, a pesar de estar equivocado, en base a lo que la Biblia dice, el Señor es uno y etc.,
y el Mesías dice, el Padre y yo soy uno, pero ellos tienen otro enfoque. ¿Yo debo aceptar eso? Eso, No, no, sí, Roberto. de repente mal. No, Por eso que por eso ahí les es donde decía yo que sé. no podemos dejar contaminarnos, ¿no? O sea, no nos debemos de contaminar con los demás. O sea, por ejemplo, si a mí un católico me dice, ¿sabes qué, Rafael? Es que nosotros no adoramos a los santos, nosotros los veneramos. Entonces, si yo estoy abierto a eso, digo, sí es cierto, ¿no? No, para nada. Nosotros sabemos que lo que ellos le llaman veneración a los santos, pues es una adoración que ellos quieren disfrazar, que ellos no quieren aceptar que no es adoración, pero no puedo tomar las ideas de ellos porque eso no está de acuerdo con la escritura. Entonces, lo que yo quiero decir es que nosotros no somos nadie para condenar a los demás y que primero Dios el Señor nos use a nosotros como luz para que los demás se interesen, para que los demás puedan ver de otra manera. A lo mejor cuando a ti se acerca contigo alguien, Roberto, y que te dice, no, mira, es que esto es así y así y así, pues es la oportunidad para decirle, mira, lo que yo he estudiado, o sea, sin decirle, es que yo tengo la razón, es que tú estás mal, mira, lo que yo he estudiado es esto, y yo como lo veo es de esta manera y creo que está de acuerdo con la escritura. También sin entrar en peleas, ¿no? Porque también sabemos que la escritura no se hizo para contender. Es otra instrucción que nos da el Señor. Adelante, Roberto. Perdóname la molestia hacia los demás. Eso sí ya das a entender correctamente a mi perspectiva, porque hace un rato me diste a entender, tal vez por mi ignorancia, equivocadamente entendí lo que no fue, pero ahora que lo mencionas sí es claro. Sin embargo, yo, como es el Mesías, y considero que el Mesías Yeshua es Dios, la esencia del mismo creador, entonces yo no puedo condenar a nadie, porque lo mencionaste claramente, somos sal, somos luz, el Mesías no vino a condenar. Entonces, ahí sí de entender, ¿no? Diría también lo que dice 2 Corintios 5 y 7, si más no me equivoco, somos una criatura, y nosotros debemos aprender a amar. Eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Perdóname que te contradiga, solo que en mi cerebrito no encaja cuando a veces hay ideas así que no las engrané bien, y por eso pregunto, ¿no? A veces soy medio brutito, por eso pregunto. ¿Está bien, No, hermano? Te qué quiero, bueno que amigo. preguntes, Roberto, y de eso se trata. De eso se trata. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, Rafa, decías hace rato que ya basta de no querernos ver como hermanos, ¿no? Este, y pues es cierto de alguna forma, pero ¿por qué no nos vemos como hermanos? ¿Cuál es la razón de que no podemos vernos como hermanos? O sea, yo no había podido entender la situación de la descendencia de los hijos de Noé hasta que no no me metí a leerlo y a tratar de comprenderlo. Pero yo creo que falta mucho conocimiento de las escrituras del Señor en toda la gente, porque por eso no podemos entendernos como hermanos. No nos vemos como hermanos realmente, ni como vecinos agradables siquiera. Entonces, yo creo que falta mucho conocimiento de la palabra de Dios para poder llegar a entender que somos hermanos. Y bueno, eso es por un lado. Y me faltó todavía mucha información que no alcancé a plasmar en la presentación, pero que también es importante, ¿no? Y bueno, en otra ocasión tendremos esa oportunidad de hacerlo, Ok, si Dios lo permite. sí, Pedro, ya prendió su cámara Martita y eso quiere decir que quiere decirnos algo. Adelante, Martita. Bueno, buenas noches. Pues es que Rafa tiene la particularidad de confundirnos, de que
Amén, amén, amén. Sí, hay veces que dice unas cosas que me dejan a mí como, ¿qué es lo que está diciendo Rafa? Bueno, yo pienso una cosa, pensando desde el diluvio, de que luego venimos todos desde Noé, pues el Señor se castigó la tierra porque había maldad en esa gente, pero la maldad no se acabó, la maldad no se acabó y con eso el Señor estaba mostrando que el hombre por sí mismo no puede ser bueno y no puede salvarse, que necesitaba de un salvador, porque luego la humanidad se corrompió. Eh, en cuanto a de quién provenimos, yo pienso pues que provenimos de Shem, porque si somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenemos que provenir de Abraham. Y claro que el Señor en su palabra dijo, y al extranjero que quiera también puede venir a su pueblo. Y lo del sincretismo, no podemos tener sincretismo, no podemos tener todavía, es que tenemos que deconstruirnos, sacar todo lo que tenemos de católico, de evangélico, porque esto que estamos es directamente en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos dice la verdad. ¿Y que hay que amar a los otros? Claro que sí, hay que amarlos. El Señor mandó amarnos, pero no a que aceptemos, como eso sí lo dijo Rafa, sus prácticas y eso. Ahora, ¿quiénes somos? Es el pueblo del Señor, pues el pueblo con que el Señor hizo pacto. Y el Señor no hizo pacto sino con Israel, pero a través de Yeshua renovó ese pacto y da la oportunidad de que todos podamos volver al pacto y ser injertados de nuevo, porque arrepentirse es volver. Y si volver era porque antes estábamos ahí. Sí, eso es el arrepentimiento. Entonces, yo creo que estamos en busca de la verdad y la palabra del Señor es la verdad, que no tenemos la verdad completa. Pues no, porque apenas estamos empezando a estudiar y la palabra del Señor es muy profunda pero tenemos que empezar y saber qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué son cosas pues, que ya tenemos que dejar de creer, que ya debemos actuar de otra forma y que Pablo sí nos manda a contender por la fe, ¿sí? Tenemos que ser muy firmes en la fe, en lo que hemos creído, en el Evangelio, en Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, que vino a renovar ese pacto, que vino a que pudiéramos injertarnos de nuevo para prepararnos. ¿Para qué? Para ese reino eterno que vamos a estar con Él. Es difícil, digamos, como entender todo, pero tenemos que ir poco a poco, pues entendiendo la palabra del Señor y sí, practicando, poniendo por obra lo que hemos aprendido y lo más difícil de todo, pues amar, pero amar no es aceptar lo que los demás quieran que nosotros hagamos. Cuando compartimos con alguien, pues sí, siempre nos llevan, pues los que les interesa, pues ponen argumentos y eso. Hay otros que como que escuchan y escuchan, pero ni les interesa siquiera. Pero sí tenemos que contender en la fe con la palabra del Señor. Y eso era lo que quería decir. Martita, yo doy gracias a Dios porque entonces yo me acabo de dar cuenta que yo tiro para todos lados y tú pones en orden todas las ideas que yo expresé. Muchas gracias. Muchas Amén, amén. gracias. Ajá. Rafa, Y es sí, que ahora te vamos a llamar Rafa Pablo, porque eres difícil de entender a veces. O Pablo Rafa. es que ¿sabes qué, Rocío? Sí tienes razón, yo no hago muchas precisiones, ¿no? O sea, yo creo que ustedes están pensando lo que yo estoy pensando. Y entonces, este, por eso a veces no hago muchas precisiones, pero por eso doy gracias a Dios por la vida de Martita, porque ella las hace. Gracias, Martita, de verdad. Ajá. Pero sí, nosotros, el único parámetro que tenemos, ¿cuál es?
la escritura, la palabra. No hay ninguna, no nos vamos a inventar el hilo negro, decimos en México, ¿no? O sea, la verdad está escrita y de ahí no nos podemos salir, no podemos tomar las costumbres de los otros. Y escuché el fin de semana a alguien que decía, nosotros vamos a la perfección, pero todavía no somos perfectos, ¿sí? Nosotros tenemos que, como decía Martita, nosotros tenemos que seguir sacando de nuestra vida esas cosas que no agradan al Señor, y todo este camino va a ser quitar eso que no agrada al Señor. Y cuando la perfección llegue, ¿cuándo va a ser? Cuando llegue nuestro Mesías, cuando regrese nuestro Mesías. Allí va a existir la perfección, pero ahorita, de verdad que seguimos cargando con cosas o creyendo cosas que debemos como bien dijo Martita, debemos de construir todo de construirnos, y debemos renovar nuestro pensamiento. De hecho, la palabra nos llama a eso, que nos renovemos en el Espíritu del Señor, y tenemos que ir dejando lo que no agrada al Señor y procurando lo que sí le agrada a Él. Pero así vamos a seguir en este camino hasta que venga nuestro Mesías. Tú ibas a decir algo, Pedro. Sí, algo que dijo Martita del pacto, no sé si lo pudiera repetir, que Dios hizo un pacto solamente con Israel y con Judá. sí, eso es claro, pero también, bueno, de alguna manera, después del diluvio, pues el Señor cuántos pactos ha hecho, ¿no? Hizo un pacto con Noé y con su descendencia, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con el pueblo hebreo, con su pueblo escogido, y luego el Señor renueva ese pacto, el Señor Jesucristo o el Señor Yeshua, ¿no? Entonces, Mira, ahorita te va a contestar Martita, pero todo es parte de un mismo pacto. Es el plan del Señor que decía Juliet. ah, Sí, sí, Pedrito, yo hacía referencia al pacto como nación, el pacto que el Señor hizo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es el pacto que el Señor hizo con la nación de Israel, con un reino, porque es un reino, ¿no? Tenemos un rey que es Yeshua del linaje de David, tenemos una constitución que es la palabra, tenemos una tierra que es Israel, o sea, no estamos en una religión, nos estamos preparando para un reino. Y el Señor ese pacto no lo hizo con otra nación. Claro que sabemos que Israel es el que vence. La tierra, Israel sí es la tierra de Israel. Ahí no están todos los que son, ni son todos los que están. Pero es el pueblo que el Señor dio, la tierra que el Señor dio a su pueblo y que lo está haciendo volver, y todo eso son profecías y están volviendo pues a su tierra que el Señor les dio. Y tenemos que enterar a ese pacto, renovar ese pacto con el Señor, como dice en Jeremías 31:3, que ese pacto es arrepentirnos y que el Señor ponga sus leyes en nuestro corazón y nos haga obedecer, y Él nos va a hacer obedecer. Si no es por Yeshua, pues no hay reino, porque Él es el rey. Tenemos que entrar por Yeshua al reino del Señor. Entonces, sí hay pactos que el Señor hizo, pero mire, el de Abraham fue con Abraham, que le prometió a él linaje y descendencia, herencia y descendencia. Con Noé también hizo pacto, pero como nación es solo con Israel. Ahora, todas las religiones piensan que cuando venga el Señor se van a salvar ellos, solo ellos, ¿no? ¿Quiénes? Entonces, cuando venga el Señor, ¿y a qué religión será que se va a llevar? El Señor no hizo pacto con una religión, con ninguna, ni evangélicos, ni católicos, ni hizo pacto con una nación, con un pueblo, con un pueblo. Por eso a mí no me gusta decir iglesia, porque siempre iglesia la relacionamos es con denominación, con religión, sino es un pueblo. El Señor hizo un pacto con un pueblo, y a ese pacto es que nos da la oportunidad de volver todo lo que leyó Rafa ahora de la restauración del pacto del Señor.
y a ese pacto le da la oportunidad también al extranjero. ¿Cuál es el extranjero? Que el que no proviene de la simiente de Abraham. A él le da el Señor también el pacto, que si se arrepiente. Ahora, un musulmán puede llegar, claro, puede llegar, pero tiene que arrepentirse, reconocer al Señor, volver, no, hay muchos que creen y hay una denominación especial que el Señor es puro amor, pura misericordia, que al final todos nos vamos a salvar. Y si al final todos nos vamos a salvar, ¿para qué murió Yeshua? Y es. Sí, si nos vamos a salvar todos, pues no era necesario la muerte del Hijo de Dios, no era necesario renovar ese pacto. Entonces, lo principal es ese pacto que tengo con el Señor, que al entrar en el pacto es que hace que el Espíritu de Dios esté en mí y obre en mí, y el reino de los cielos empiece primero en mi vida, para luego sí estar en el reino ya constituido del Señor. Gracias, Bueno, pues Martita. muchísimas gracias, Martita. No sé si alguien quiera decir algo o ya Sí, sí, ahí yo le añadiría a lo que dijo Martica, le añadiría es que para nosotros poder, y lo que, uniéndolo con lo que quería decir Rafa en la unidad, ¿no? Es que si nosotros nos guiamos y estamos bajo el mismo gobierno, ¿no? Bajo la misma instrucción, bajo las mismas leyes de Dios, pues vamos a tener unidad. Porque hoy en día no hay unidad en todo, a nivel de todas las religiones, más que todo, digamos, en aquellas que se rigen por las escrituras, ¿no? Que nosotros mismos tenemos en nuestras manos, es porque no se rigen a las leyes de Dios, ¿sí? A lo que Dios está demandando. Por eso no hay unidad. La unidad que nosotros vamos a poder obtener, y cuando Yeshua oró para que nosotros seamos unidos y tengamos unidad, ¿sí? O cuando Juan nos habla, por lo menos en sus cartas, que debemos amarnos los unos a los otros, pues para llegar a tener esa unidad, ¿no? Como la única manera que lo vamos a poder hacer a través de la instrucción, conociendo y obedeciendo la instrucción. Si nosotros hacemos eso, vamos a llegar a la unidad, a tener ese reino que habla Martica. ¿Por qué? Porque empezamos a obedecerlo nosotros y empezamos a ser constituidos para hacer reino, para hacer formar ese reino. De otra manera, pues no va a haber unidad si realmente no hay obediencia a las escrituras, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia a los demás, ¿sí? Por eso esa parte de obediencia, por eso cuando Cristo habla de que somos unidad en su mismo cuerpo, bajo su mismo nombre, que eso, algo que decía Roberto, sí que preguntaba ahí de Juan 1:12, pues llama a eso, ¿sí? Porque Juan 1:12, ¿qué nos dice? Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cómo van a ser hijos de Dios? Pues a aquellos que siguen sus enseñanzas, sus instrucción, su ejemplo, pues a esos son los hijos de Dios. Esos son los que andan bajo una misma mirada, bajo una misma dirección, bajo un mismo principio, bajo una misma constitución. No andan desunidos, andan bajo una misma meta, ¿no? Y ahí es donde viene esa unidad que quería hablar Rafa, que quería que llegáramos a comprender. ¿Cómo vamos a llegar a esa unidad? Pues obedeciendo las escrituras, no hay otra manera, y pues sabiendo que la única puerta de entrada, ¿quién es? Yeshua, ¿no? Recordemos que la instrucción nos lleva a Yeshua, y pues Yeshua nos da la entrada a la vida eterna, ¿no? Creo que eso concluiría un poco más con lo que Martica también nos dio. Gracias por componer lo que yo descompuse. Este, sí, y me parece muy importante dejar muy claro lo que dijo Martita. No viene por una religión, viene por los que tengan el testimonio de Yeshua y tengan el testimonio de la palabra. Y el que tenga el testimonio de Yeshua, de manera estricta, tiene que estar esforzándose por guardar los mandamientos, por agradecimiento a lo que Yeshua hizo por nosotros. Por nosotros no podemos tener la salvación.
Por eso murió Yeshua, dijo Martita, y tiene toda la razón. Entonces, porque también he oído hablar de personas que dicen, oye, no, pues sí, ¿sabes qué? Pues nada más es Yeshua la palabra, ni la podemos cumplir. Espérame, la palabra la vamos a cumplir no por nosotros, porque el Señor nos va a llevar a cumplirla. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por darnos la oportunidad de comunicarnos en este medio, Señor, por este estudio, Señor, que si de alguna manera no fue compartido por mí como debía de ser, Señor, te pido perdón y te pido por cada uno de los presentes, por sus familias, te pido por cada una de las personas que puedan ver el estudio más adelante. Y Señor, solamente agradecerte por tu misericordia, por esta enseñanza, porque yo no había tomado interés en la genealogía de los hijos de Noé. Y pues me sorprendiste con muchas cosas y Señor, pues te lo agradezco mucho. Y te pido que me perdones por esa falta de atención y que nos acompañes, Señor, en nuestro descanso, en nuestro sueño, que renueves nuestras fuerzas, Señor, para que mañana, si es tu misericordia, nos devuelvas el alma, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos retiramos de este medio, pero no de tu presencia, Señor. Gracias por todo, Señor, por este día, por lo que nos has dado, por el amor que nos tienes. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Señor. Buenas noches.